presente que tú tienes. Amén. Lo que tú siembras en esta hora, en el futuro lo vas a recoger. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Y mientras haya la ley de la siembra y la cosecha, el mundo podrá caerse a pedazos. No habrá recesión en la economía, habrá escasez, habrá especulación, habrá falta de comida, pero mientras exista la ley de la ofrenda y la cosecha en esta tierra, Dios te va a dar a grandes cabillas cuando sembraste la... Quiero que usted se ubique conmigo en el libro de los Efesios, desde el primer capítulo. Aleluya. Cuando usted lo tenga, se coloca de pie para reverenciar la palabra de Dios. Y allí vamos a empezar a escudriñar la Escritura. Amén. Efesios capítulo 1. Uno de los libros más hermosos que tiene la Biblia habla de Efesios, ya que de acá esta epístola fue hecha exclusivamente para aquel carcelero que pudo levantar a Pablo, que se iba a suicidar. No hagas nada, porque aquí estamos todos, creyendo el carcelero que luego del terremoto iban a salir corriendo los que estaban presos, y no fue así. A partir de allí fue la iglesia de Efesios que empezó a renacer por ese carcelero y por su familia. Y es una palabra hermosa la que dice el libro de los Efesios. ¿Ya lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Efesios capítulo 1, nos ubicamos en el verso 3 y leemos hacia adelante. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que el Señor añada bendición, vida eterna a todo aquel que escuchó esta palabra y a esta en su misma palabra. Amén, amén y amén. Puede sentarse, puede colocarse cómodo. Me llama la atención en esta primera de cambio del libro de los Efesios, ya que Él nos dice que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Mire, qué importante es esto de reconocer cuáles son las bendiciones, porque nosotros a veces nos confundimos y creemos que las añadiduras son lo que nos permite a nosotros vivir en la bendición. Escuche esto: la bendición de Dios, dice el libro de los Proverbios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. De manera que la bendición de Dios no tiene por qué entristecernos. Ahora escuche, a veces nosotros decimos que los hijos son una bendición, y es verdad, pero esa bendición a veces nos acarrea tristeza. Un hijo cuando se pierde, un hijo cuando se va, un hijo cuando parte antes que nosotros, acarrea mucha tristeza.
Si son las bendiciones que nosotros llamamos bendiciones físicas, como un buen carro, como una casa, como un buen trabajo, como un matrimonio, a la final eso también va a acarrear tristeza. De manera que no es la bendición de Dios la que acarrea tristeza, sino la que no entristece. ¿Está conmigo? Podemos decir que todas estas cosas que nosotros recibimos en esta vida se llaman añadiduras. ¿Por qué? Porque cuando uno busca el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas van a ser añadidas. Amén. Ahora, yo quiero enseñarte en esta noche cuáles son esas bendiciones que nosotros debemos conocer, de manera que busquemos la justicia y entonces todas las añadiduras puedan venir a nosotros, de manera que nunca, diga conmigo, nunca nos entristezcamos. Amén. Amén. Aleluya. La bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, nos enseña 5 puntos focales a la cual nosotros debemos afianzar nuestra vida en Cristo Jesús. Uno es el perdón, el otro es la justicia, el otro es la paz, otra es la fuerza y otro es el refugio. Son las bendiciones espirituales y que son las bendiciones que en el reino de los cielos están dispuestas para ti y que Dios te las entregó por medio de Cristo Jesús para que las disfrutaras a grandes cucharadas. ¿Está conmigo? Amén. Ahora escuche bien. Miqueas, capítulo 7, versos 18 y 19 nos enseña de esta manera: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es una bendición que no puede ser cambiada. Y cuando digo que no puede ser cambiada, estoy diciéndote que una vez que cayó en el fondo del mar, nunca más la vas a volver a ver. Tu pecado cayó en el fondo del mar, no porque tú lo tiraste, sino porque Dios lo hizo. ¿Está conmigo? Por eso es que nadie tiene derecho, nadie, absolutamente nadie tiene derecho, ni siquiera tú mismo tienes el derecho de recordar las cosas pasadas que te trajeron transgresiones. Por eso es que usted no puede juzgar a nadie, porque con la misma vara que juzgas, vas a ser juzgado. De tal manera que lo que Dios me enseña en la Escritura es que ni siquiera Él puede acordarse de nuestros pecados, mucho menos debo acordarme yo. Cuando en tierra judía existe la fiesta de la expiación, los judíos sacerdotes se acercan a los riachuelos o se acercan a las corrientes de agua y ellos citan esta palabra de Miqueas capítulo 7 versos 18 y 19 y lo hacen de manera que se vacían los bolsillos y botan todo lo que tienen en el bolsillo a los riachuelos o a las corrientes de agua como símbolo o como tipología de que se están vaciando del pecado. Eso lo hace el judío todos los días de la expiación o cuando celebran la expiación. Nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Por qué debemos hacer lo mismo? Porque Dios nos quita el pecado de manera que no nos sintamos culpables, pues la culpa del pecado es la que te puede condenar, y cuando Cristo paga eso en la cruz del Calvario, ya el pecado no puede condenar. Primero le quita la culpa al pecado y luego le quita el poder al pecado para que este pecado no se enseñoree en nosotros. Ahora, cuando nosotros recordamos una vez más el pecado que ya Dios depositó en el fondo del mar, entonces volvemos a ser condenados por él. Por eso es que mucha gente hoy en día, luego de haber recibido al Señor en su corazón y luego de tratar de vivir una vida digna con el Señor, siempre vienen los dardos del enemigo y vienen las acechanzas haciéndote recordar lo que eras antes. Yo quiero decirte en esta noche que lo pasado, pasado quedó. No lo puedes cambiar, pero el pasado no puede darte referencia para que tú tengas un futuro exitoso. Lo que va
a concederte un futuro exitoso no es el pasado que tuviste, es el presente que tú tienes. Amén. Lo que tú siembras en esta hora, en el futuro lo vas a recoger. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Y mientras haya la ley de la siembra y la cosecha, el mundo podrá caerse a pedazos. No habrá recesión en la economía, habrá escasez, habrá especulación, habrá falta de comida, pero mientras exista la ley de la ofrenda y la cosecha en esta tierra, Dios te va a dar a grandes cabillas cuando sembraste la buena semilla. Aleluya. Cuando hablamos de echar en las profundidades del mar, se utiliza en el vocablo desaparecer de la vista. Y cuando Dios le hablaba a esta gente en la antigüedad, simple y llanamente le estaba diciendo que para un ser mortal en esa época le era imposible vivir o respirar debajo del agua. Hoy en día vemos que la ciencia ha aumentado y hoy tenemos submarinistas que pueden estar debajo del agua y trabajar debajo del agua y bucear y poder hacer todas las cosas que puede hacer un submarinista. Pero eso tuvo que trabajar la ciencia para poderlo hacer. En aquel tiempo no. Cuando Dios nos habla de este vocablo de echar al fondo del mar, está diciendo que todo se va a desaparecer de tu vista y no vas a lograr volver a sacarlo. Y déjame decirte que si en estas alturas el Titanic no lo han podido sacar, mucho menos van a sacar tu pecado a flote. Amén. Ahora bien, esto no puede cambiarse. Cristo murió en la cruz del Calvario para enterrar todas esas iniquidades. Cristo muere en la cruz del Calvario colocándose Él como propiciación de nosotros. No tenemos derecho, porque el derecho que nos quitó el Señor de recordar el pecado, no tenemos absolutamente el derecho de volverlo a tener, porque fuimos comprados a precio de sangre. Amén. Es decir, que ya usted no es lo que usted ve. Ya esto que está aquí no soy lo que usted ve. Usted no es lo que usted se ve en el espejo. Usted es el reflejo de Cristo Jesús en esta tierra. Amén. Lo que es importante para usted es lo que está dentro de usted, lo que opera dentro de usted, porque ya usted no vive, es que Cristo vive en usted. Amén. ¿Me logra entender, pueblo? Por eso no tenemos derecho a recordar pecados, por eso no tenemos derecho. Acuérdate de algo, no podemos alterar la justicia. Y esa es otra bendición espiritual que yo quiero presentarte hoy. La justicia no puede ser alterada. El perdón no puede ser cambiado y la justicia no puede ser alterada. ¿Por qué no puede ser alterada? Porque la justicia la cumplió el Señor y la justicia está para cumplirse. Usted no podía cumplir la ley porque usted era débil. Pero Cristo Jesús en su humanidad y en su espiritualidad pudo lograrlo. Dos naturalezas que Jesús tenía, y es que en la humanidad Él era perfecto y en la divinidad también lo era. Amén. Ahora escuchen bien lo que dice Romanos capítulo 1 verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Me gusta lo que dice la traducción del lenguaje actual, porque la traducción del lenguaje actual le agrega algo que me impactó. En esta traducción dice: la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Amén. Lo que Reina Valera no agregó, lo agregó la traducción actual, en el lenguaje bíblico o en las traducciones bíblicas. Ahora, esto me llama más la atención y me impulsa a reconocer que debo buscar el reino de Dios y su justicia para entonces recibir las bendiciones o las añadiduras que Dios quiere dar. Pero cuando nosotros buscamos las añadiduras primero, antes de la justicia, perdemos esto, vivir para siempre. ¿Me logra entender? Porque Dios no es
Dios no te trajo, escúchame bien, Dios no te trajo a esta tierra para que vivas de las añadiduras. Dios te trajo a esta tierra para ser la acción de la alabanza de su gloria, porque para eso fuiste creado. Acabamos de leer en Efesios que 2 veces anuncia, desde el versículo 3 hasta el versículo 10, que fuimos creados y fuimos predestinados para la alabanza de su gloria. No fuiste predestinado incluso para tener un empleo, fuiste predestinado para trabajar. Cuando tú te centralizas y cuando tú piensas en lo que Dios ha hecho o va a hacer en tu vida, se hace todo para que Él sea glorificado. Amén. Por eso que esa justicia no puede ser alterada, porque la única acción que todo mortal y ser humano que cree en Cristo Jesús, que haya servido en Jesús, toda la gloria y la deidad de Él en su cuerpo, en su vida, en su ser, en su espíritu, está para la gloria y la alabanza de Él. No hay otro trabajo de cristiano. Amén. Mire, la justicia de Dios, nadie puede tomarla por sus propias manos. La justicia, nadie puede justificarse si no es por la obra redentora de Jesús. Delante de Dios, el esfuerzo humano es inoperante para obtener la justicia del Señor. La justificación es dada por Dios gratuitamente. Amén. Pero escucha bien, pero la reciben solamente aquellos que tienen la fe por obra. Amén. Porque muchos dicen ser cristianos, porque escuchan que otros dicen que son cristianos, pero a la larga no lo son. De hecho, Jesús advierte que nunca los conoció. ¿Está conmigo? Amén. Me diréis, Señor, Señor, en ti echamos fuera demonios, en ti sanamos enfermos. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Apártense de mí porque no los conocí. Una cosa es que tengamos a Jesús operando en nuestra vida, y otra cosa es operar a Jesús de los dientes para afuera. Porque Santiago nos enseña a nosotros que los demonios también creen en Dios y tiemblan. ¿Está conmigo? Amén. Nosotros somos parte de esa justificación. Fuimos comprados por un precio de sangre para que podamos tener la libertad y que gratuitamente recibamos todos los dones espirituales y toda la gracia de poder estar con el Señor. Amén. Por eso es que no puede ser alterada. El justo por la fe vivirá, y no solamente vivirá, sino que vivirá para siempre. Amén. Aleluya. Mire, la fe es el objetivo y el switch que permite que tú vivas todos los días. Amén. Porque no solamente la fe de tú obtener algo, sino que Dios deposita una fe en ti, de manera que todo lo que te rodee, que quiera acabar con tu vida, tenga que desaparecer de inmediato para que tú sigas adelante. Amén. Es decir, que la fe de Dios también entra en operación para que tú puedas hacer todas las cosas. Por eso es que no podemos hacernos la vista gorda de lo que Dios dice de nosotros y de lo que Dios dice que nosotros hagamos. A veces nosotros tomamos las cosas a la ligera cuando Dios dice que le ponga seriedad al asunto. Porque no se trata de venir a un servicio a desestresarte. No, se trata de venir a un servicio para que actives tu fe y puedas recibir tu bendición. Porque el hecho de que tú vengas a la iglesia, escúchame bien, no significa que con eso le estás agradando a Dios. Porque venir a la iglesia no es lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es la fe. Porque sin fe es imposible agradarle a Él. Y si yo vengo a la iglesia sin expectativa, sin esperar nada, entonces quédese en su casa y ve enlaces. Pero si usted viene a la iglesia, usted tiene que venir saltando como un cabrito, como saltaba David, sabiendo que en este lugar Dios se va a manifestar y te va a entregar todo lo que tú necesitas, todo lo que tú deseas. Por eso es que tú no puedes venir con la cara baja. Tú tienes que venir ya desde
desde que sales del baño de tu casa, cuando ya te estás vistiendo, cuando ya te estás caminando, que vienes por ese camino adorando y alabando, de manera que cuando tú entres a este lugar, el Espíritu Santo pueda abrir los brazos y decir: he ahí un verdadero cristiano en quien no hay engaño. Aleluya. Si le va a poner una fuerza. Usted viene a la iglesia es por justicia, no para desestresarse. Y hay muchos que vienen a la iglesia para que se resuelva el problema. Pastor, tengo problemas con mi matrimonio, mi esposo, que cada vez está peor. Vamos a orar por el esposo, y el esposo recibe al Señor, y resulta que no vienen más, porque vinieron por el favorcito. Señor, dame un empleo para yo poder diezmar y ofrendar y hacer pacto y mira a la iglesia y colocarle un techo a la iglesia. Dame un empleo. Le dan el empleo y no viene más porque no le da tiempo. Hermanito, ¿por qué no vino más para la iglesia? Es que el trabajo no me deja. Dios te diseñó para trabajar, no para tener un empleo. ¿Está conmigo? Eso se llama justicia. Otra bendición espiritual que nosotros debemos reconocer y tomarla porque es bendición espiritual que está en los lugares celestiales y que sobrepasa todo el entendimiento, es la paz que Dios te puede dar. Mira lo que dice la Escritura en el libro de los Efesios, capítulo 2, versos 14 al 16. Una paz que no puede ser estorbada. Nadie puede estorbar tu paz. Nadie puede venir a quitarte la paz. Ni nada ni nadie. Porque esa paz que Dios te da es una paz que el que viene a quitártela no la va a entender. Que aunque venga a quitártela, tú te la mantienes. Escucha bien lo que dice Efesios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y te voy a explicar más o menos lo que quiso decir aquí el escritor de los Efesios. En el tiempo de Jesús, la primera causa de enemistad que hubo en el judío y en el gentil fue la circuncisión. La circuncisión separó al judío de los demás. Y esta circuncisión permitió que el pueblo judío se identificase con el pueblo de Dios. Usted sabe eso. Ahora bien, ¿qué pasaba con el circuncidado? Era que se creía la panacea porque Dios le escogió. Escuche bien. Pablo me enseña en los Efesios que Cristo Jesús rompió con esa pared. Que lo que era enemistad, por medio de la reconciliación, venimos a ser una sola iglesia. Ahora escúcheme bien, porque esto es bueno que usted lo sepa. Cuando en tiempos de Pablo, en tiempos del tabernáculo, en tiempos del Antiguo Testamento, había una pared que dividía el prosélito judío para entrar al lugar santo y el lugar santísimo. Eso usted lo conoce en Pentateuco. Y había un velo que separaba a los sacerdotes del lugar santísimo, que nomás que entraba el sacerdote principal, el descendiente de Aarón. Pero aparte de eso, había una pared fuera del tabernáculo que no permitía que el prosélito gentil pasara al lado del judío. Y eso Pablo lo vio como una barrera de unión de la iglesia. Cuando Efesios me habla aquí de cuerpo, me está hablando de la iglesia. Cuando Cristo Jesús hace la paz, en Él tenemos paz, rompe la enemistad y ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay escita, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que por falta de conocimiento, nosotros creemos que por nuestras actitudes benevolentes estamos poniéndole a dar brincos a Dios.
Y muchos de los hermanos que estamos acá dejamos de venir a la iglesia porque peleamos con otro hermano. Y déjame decirte que el 80% de las personas que se alejan de la iglesia es porque han tenido problemas con otro. Es porque no le gustó que la hermanita le quitara el puesto ese día. Es porque no le gustó que el hermanito mirara mal al hijo. O porque la hermanita está muy melosita con el hermano. Y todo esto. Y es que hay muchos hipócritas. Y es que la iglesia, esa iglesia no me gusta ir porque no sé. Pareciera que siempre es lo mismo. Que son las mismas canciones. Que la alabanza no es la misma de la otra iglesia. Y todas estas mezcolanzas de ideales hacen que la iglesia se vacíe. Yo siempre le he dicho a los que conmigo se congregan, cuando esas personas le digan estas cosas, los problemas que hay dentro de la iglesia, dígale que el pastor se le ocurrió hacer una iglesia paralela para ellos. Hay que hacer una iglesita para ellos. Para los que no les gustan los hipócritas. ¿Quién les dijo a ustedes que la iglesia es un club social? La iglesia es un hospital de gente con problemas. Como lo dice el doctor Gilberto Medina, la iglesia es el lugar perfecto para la gente que no lo es. Déjenle fuerte el aplauso al Rey de Gloria. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la que Él fabricó, Jesús, en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros, cuando tenemos paz, podrá venir lo que venga. En Cristo nosotros tenemos paz. Amén. Por eso es que esa paz no puede ser estorbada. No puede haber nada que te quite la paz. Antes bien, recuerda esto: nuestra guerra, nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que están al garete en las regiones celestes y quieren perturbar a los que están trabajando y a los que están viviendo para el Señor. Por eso es que cuando usted se centre y empiece a tener revelación, información de parte de Dios, la palabra escrita bien sazonada y bien digerida, usted puede tener una paz que, aunque se levante guerra contra usted, 1000 saldrán por la izquierda y 10,000 saldrán por la derecha. Porque usted se mantendrá firme, porque Dios ha hecho en usted la principal piedra de ángulo. Amén. Por eso es que la paz no puede ser estorbada. Y ahora escúcheme bien. Hay algo que me encanta de la Escritura cuando me dice que Él se fortalece en medio de nuestra debilidad. Y es que la misma bendición espiritual que Dios nos muestra es que nos da la fuerza que nada ni nadie puede debilitar. Ni aún la edad puede debilitar la fuerza que el Señor te da. Amén. Mire, Efesios en el capítulo 3 del 7 al 10 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es decir, la gracia fue dada por la operación del poder de Dios, porque fuiste hecho bajo el afecto de su voluntad. Y escúcheme bien. Dice que a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados, a las potestades y a los lugares celestes. Mira el arma espiritual que el Señor te da. La fuerza, la sabiduría inescrutable del Señor. Mire, hemos oído que en Oseas, en Daniel, en todas esas profecías mesiánicas, es que el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo fue cautivo porque le faltó conocimiento. Y una cosa es el conocimiento y otra cosa es la revelación. Una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría. Porque Pablo era un hombre inteligente y era sabio. Pero resulta que Pedro
No era inteligente, pero sí era sabio. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de retener en nuestra mente todo lo que aprendemos. Y la sabiduría es la posibilidad de poder ejercer algo con lo poquito que sabes. ¿Me logra entender? Ahora bien, Pablo me está diciendo que las inescrutables riquezas de Cristo están encerradas en la sabiduría de Él. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cómo crece mi fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? No me diga que usted tiene fe si no lee la Escritura. Porque una cosa es la fe y otra cosa es lo que yo espero, que se llama esperanza. Usted le llega a un médico y usted puede decir, yo tengo esperanza, o algunos dicen, yo tengo fe en ese médico. Eso no es fe. Tienes la esperanza que el médico te sane. Porque la fe viene por divinidad. Es decir, que Dios pone la sanidad mientras que el médico pone la cura. ¿Me logra entender? ¿Me logra entender? Si el médico no estudia medicina, por mucha fe que tengas, no te curas en el médico. Pero si el médico tiene la facultad de saber cuál es tu mal, él con recetar tu medicamento te curas. Pero en Cristo Jesús la sanidad se activa constantemente. ¿Por qué? Porque ya Él te bendijo en lugares celestiales y toda enfermedad que tú puedas padecer ya ha sido curada en lugares celestiales. Amén. ¿Me logra entender? Ahora, esa es la fuerza. La fuerza que yo debo tener es el conocimiento. Porque una cosa es tener la información y otra cosa es tener la revelación. Todos podemos leer la Biblia como un libro histórico, como un libro de aventuras. Pero cuando Dios envía a tu espíritu la revelación, entonces tú te identificas con esa revelación. Y yo siempre pongo este ejemplo. Cuando usted anda en la calle y pronuncian su nombre, usted voltea. Y usted voltea para ver quién es. Cuando usted pregunta, ¿qué pasó? No, no es con usted. ¿Por qué volteó si no era con usted? Es porque su nombre con usted es uno solo. Y usted voltea, usted mira. Ahora, si es la revelación debe ser una con usted. Porque una vez que usted se llene de información, usted puede abrir el corazón para que la información que sea aceptada por el Espíritu se convierta en revelación. Amén. Y cuando usted se llena de revelación, usted no mira otra cosa que no sea la revelación. Haga la prueba. Tenga hambre. Y usted cuando tiene hambre, usted va y se come cualquier hamburguesa y queda full. Usted puede pasar por el restaurante 5 estrellas más fino de la ciudad, que usted ni lo mira, porque ya no tiene hambre. Así hace la revelación. La revelación, una vez que está en su espíritu, no viene nadie a echarle chistes a usted de lo que es la palabra de Dios. Ni nadie va a levantar argumentos para destruir lo que Dios te ha enseñado. Amén. Por eso que es la fuerza que no puede debilitarse, va directamente proporcional al conocimiento que tú tengas de Dios. Por eso es que usted tiene que abrir el entendimiento y ponerse a estudiar la Escritura. Invierta en su ministerio. Compres un buen diccionario bíblico, compres una buena Biblia de estudio, busque por internet, sustraiga todo lo bueno y empiece a estudiarlo y busque hasta lo último. No espere ni se conforme con lo que le digan desde este púlpito. No espere y se conforme con lo que le pueda decir la televisión. No, descubra usted mismo para que entonces el poder de Dios, el misterio que fue escogido desde los siglos, entonces se plantee en su corazón y nunca más vuelva a salir de allí. Amén. Dele fuerte un aplauso al Señor.
Mire, usted no se imagina cómo los ángeles están expectantes a lo que usted aprende, a lo que la sabiduría es en usted. Los ángeles, dice Hebreos, que son nuestros consiervos, que ellos están dispuestos para nosotros los que le damos la salvación, pero solamente se activan cuando usted tiene esa revelación. Y todas las cosas en la Escritura se activan cuando tienes la revelación. Amén. El hombre leproso que le llegó a Jesús y le dijo: Jesús, ¿quieres sanarme? No le estaba preguntando si Jesús quería sanarlo. Busque la Escritura para que vea. Cuando el leproso le llegó, le dijo, miró a Jesús, le dijo: ¿tú quieres sanarme? Y dijo Jesús: sé limpio. Porque este leproso no vio al Jesús como lo vemos nosotros, humanado. Que a veces nosotros, cuando pensamos en Jesús, pensamos en aquel que todo lo puede sin recibir nada a cambio. Cuando pensamos en Jesús, pensamos en Jesús que anda conmigo para donde quiera que voy, como poderoso gigante, y cada vez que hago algo malo, Él quita la cara. Ese es el Jesús que nosotros encerramos. Cuando vemos un Jesús como lo vio Juan en Apocalipsis, grande, inmenso, podemos darnos cuenta que Jesús, el Dios hecho hombre, vino a este lugar humanado para que tú empieces a verlo en divinidad. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de fuerza, hablamos de que el conocimiento y la revelación que Dios le da a sus hijos son para romper con todo, escúchame bien, para romper con todo argumento y convertirnos en un espectáculo para el infierno. Amén. Porque los demonios tiemblan cuando sus hijos conocen la Escritura. Amén. Porque el diablo es el trabajo de él. El trabajo del diablo no es que tú te caigas en el camino y no te vuelvas a levantar. El trabajo del diablo no es que tú pierdas a tu esposo, tu matrimonio. No, el trabajo del diablo es que la palabra no se anide en tu corazón. Y eso es lo que él busca. Por eso es que él habla mentira. Por eso es que él te confunde. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no haga una raíz en tu corazón. Eso es lo que hace el diablo. Escúchame. El diablo ni siquiera tiene acceso a la palabra. Porque cuando usted va al principio de los tiempos, dice que en el principio era Dios. Amén. Y al principio era la palabra era de Dios y la palabra era con Dios. Y aquel verbo, aquella palabra se hizo carne. Ahí no tiene cuenta ni arte ni parte el diablo. El diablo es un animalejo mudo. Amén. Que lo que hace es rugir de lejos para meter miedo. Cuando nosotros conocemos la fortaleza en la sabiduría, reconocemos que tenemos un refugio que no puede ser removido. Amén. ¿Por qué no puede ser removido? Porque el Salmo 46 me enseña que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y también los montes a causa de su braveza. Aplausos, dice el Señor. El Salmo 46:1 termina con la palabra Selah. Y Selah significa aplauso, por eso que usted aplaudió. Sí, Señor. Nuestro Dios es nuestro castillo. Él nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, nunca tendremos miedo, dice el Salmo 46, versión traducción actual. Amén. Nunca tendremos miedo. Podemos aplicar esto contra todos los enemigos espirituales. Que cuando el enemigo espiritual se da cuenta que usted está parado sobre una roca y sabe que no hay temblor que lo asuste y sabe que no hay espanto que lo haga brincar, sabe que va a tener problemas con él y tendrá que salir huyendo. Amén. Aleluya.
estímulo de que seremos vencedores por medio de Cristo Jesús. Él es nuestro auxilio, Él es nuestro socorro, Él siempre va a estar presente. Nosotros solamente tenemos que clamar y Él responde. Amén. Dice así: clama a mí, yo responderé. Amén. No tenemos que titubear, tenemos que darle para adelante, porque así es como Dios busca a sus guerreros. Que escuchen y que sean obedientes, que puedan clamar y saber que su Rey les va a responder. Amén. Eso es nuestra fortaleza, eso es nuestro refugio. Aunque tiemblen los montes, aunque sean turbulentas las aguas, aunque haya problemas en mi casa, aunque haya problemas en mi país, mientras yo esté sentado en Cristo Jesús, no habrá nada ni nadie que pueda remover en el propósito donde Dios me ha plantado. Amén. Por eso es que nosotros no podemos depender de ningún tipo de política. Nuestra genética viene de parte de Dios. No somos artistas. Es el Señor, tu roca fuerte. Porque escúchame, desde Juan el Bautista, desde aquel Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y hasta hoy sufre violencia, y solamente los violentos la arrebatan. Amén. ¿Arrebatan qué? El reino de los cielos. Arrebatan almas. Todo lo que el diablo te quitó va a tener que devolvértelo con intereses. Amén. Pero no depende de hombres, depende de Cristo Jesús y de la roca donde tú estás parado. Porque una cosa es estar parado en una roca firme y otra cosa es estar parado en una balsa que se tambalea. No, Dios no es una balsa que se tambalea. Que aunque pasemos el agua tambaleando en una balsa, Dios nos enseña que la roca firme, siendo Él, viene a ser cabeza de ángulo de tu vida. Amén. Y es que todos tenemos que relacionarnos con Él. Todo tiene que ser para Él. Todo nuestro pensamiento tiene que ser Él. Desde que me acuesto hasta que me levanto, siempre tiene que ser primero el Señor. No puede haber otra cosa que interrumpa mi negocio con Dios. Amén. Y es que allí es donde nosotros entonces empezamos a pesar los espíritus. Porque tú sabes quién es el espiritual. Tú sabes quién es el que es ordenado en sus cosas. Tú sabes quién es el que diezma, quién es el que ofrenda, quién es el servidor, quién es el que limpia, quién a quien no hay que llamar, el que llega primero, el que se va de último, el que está pendiente. Pastor, pastora, aquí estamos, ¿en qué podemos servirle? No se preocupe usted, yo lo hago. Esos son los hombres que una vez que pudieron estar encarcelados en problemas, son los que Dios expande las cosas para que todo les salga bien. Y eso se llama justicia, eso se llama poder, eso se llama paz, eso se llama entrega al servicio. Y déjame decirte que si tú no naciste para servir, no sirves para vivir. Amén. Aleluya. Podemos aplicar esto en todas las cosas. Y déjame decirte ya para terminar, la iglesia tiene un gozo en tiempos penosos. La iglesia siempre se va a gozar en tiempos penosos. Y la gracia que alude el Señor hacia su pueblo será de desbordante bendición una vez que Él se le revele que Cristo Jesús es su amplia fortaleza. Dicen amén. Vamos a colocarnos de pie, vamos a brindarle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Si le va a aplaudir, háganlo fuerte, háganlo fuerte. Jamás pensé que alguien me amara así, que no importando mis flaquezas se diera por mí. Sin nada más tú me dijiste ven, tu lugar está en la mesa. No te importó mi condición, me diste amor.
la disipó tu luz y me pusiste sobre roca. Y hoy puedo andar con seguridad. Tú estás aquí, nada me faltará. Ya no tropiezo por